Héctor Romero, director general de Signum Research, y viene acompañado por Ana María Tellería, quien es analista cuantitativa senior de la firma. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, Susi, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues Héctor, cuéntanos cuál es el panorama económico en Estados Unidos. Bueno, estamos cumpliendo el 8º año de una recuperación que se veía bastante complicada. Sí, y que mucha gente y muchos economistas se quejaba porque pues básicamente no repuntaba la economía de Estados Unidos. Sin embargo, por 8 años consecutivos vimos tasas de crecimiento de alrededor del 2%, que si lo comparamos contra el 4% en los 90, pues sí se ve bastante mediocre. El candidato Trump prometió hacer cambios de tal forma que se llegara a una tasa de crecimiento para este año del 4%. Sin embargo, curiosamente, todos los economistas están rebajando sus perspectivas y básicamente están convirgiendo otra vez al 2%, ¿no? O sea, al parecer la economía de Estados Unidos no puede remontar efectivamente esa barrera del 2%. Para mí está encontrando resistencias estructurales muy fuertes y para resistencias estructurales fuertes se necesitan cambios estructurales. Para hacer cambios estructurales importantes se necesita capital político. Desafortunadamente el presidente Trump pues está dilapidando rápidamente ese capital político porque ya ni siquiera el Partido Republicano está dispuesto a aceptar tal cual sus propuestas. Estamos hablando en este momento de la reforma al sistema de salud, ¿no? La primera propuesta decía que iba a recortar la cobertura médica en 24 millones de personas, esta en 23, la siguiente en 23, esta en 22. Entonces lo que dicen los demócratas es que solo nos faltan 20 propuestas más para llegar a una propuesta aceptable de reforma al sistema de salud. En fin, fuera de broma, se necesita un enorme capital político para hacer lo que se necesita hacer. Por ejemplo, su propuesta de inversión en infraestructura por $1 billón o un trillion en inglés era bastante sensata. Sin embargo, como dicen muchos economistas, eso hubiera estado muy bien cuando la tasa de interés estaba alrededor de 0, pero curiosamente los republicanos se opusieron a hacerlo en su momento, ¿sí? Y ahora resulta que tienen una enorme urgencia de pasar un estímulo fiscal de $1 billón y pues no se está logrando. Entonces, creo que estamos enfrentando un panorama complicado. ¿Cuáles son algunos de estos cambios estructurales a los que te refieres? Bueno, por ejemplo, la población está envejeciendo, ¿sí? Se estima que a partir del 2020 aceleradamente se van a empezar a retirar, que ya empezaron a retirarse los baby boomers, que es un consorte de la población muy importante. Porque hubo un boom poblacional, de tal forma que a partir de 2020 la pirámide poblacional va a empezar a tener una forma de hongo que es bastante mala para la economía. De hecho, curiosamente, a partir del 2020 Estados Unidos va a necesitar más que nunca migración, ¿sí? Y el discurso anti-inmigrante por parte de Trump pues no ayuda en lo absoluto para mejorar esa situación, ¿no? Hay muchas otras tendencias que nos llevaríamos. Pero este es un gran ejemplo. Creo que vale la pena, sí. Y es una tendencia fundamental, muy importante, que Japón ya lo vivió, ¿sí? Y que básicamente a Japón le costó 20 años sin crecimiento económico. Bien, por otro lado, Ana, de acuerdo a las minutas, ¿qué piensa la Reserva Federal respecto a este entorno? Pues no está encontrando las presiones inflacionarias que esperaba previamente, precisamente por el impulso fiscal que no se está viendo, que no se está llevando a cabo. Entonces está hablando de una normalización mucho más gradual, es decir, a lo mejor para este año un solo incremento más o ninguno. Está disminuyendo, por ejemplo, sus pronósticos de inflación para fines de este año, mientras que el desempleo está también muy bajo. Escuchábamos ahí en las minutas que un miembro del FOMC hablaba de que esto podría ser beneficioso para generar presiones inflacionarias y que veían la economía suficientemente anclada como para que esto no se les saliera de control. Entonces vemos un incremento en tasa mucho más gradual de lo que ellos habían anticipado. Bien, y finalmente, ¿qué se espera a futuro para la política monetaria en Estados Unidos? ¿Y esto qué efecto podría tener sobre las opciones que tiene Banco de México? Como decía, algo más gradual para este año, incluso tal vez para el 18. En sus pronósticos ellos siguen manteniendo una tasa del 2% para finales del 18 y hacia el 3% a largo plazo. Creemos que va a ser lento, va a depender muchísimo de lo que pase tanto con la reforma fiscal como con el ambiente político de Estados Unidos. Y para el Banco de México vemos de manera positiva que ellos ya no ven presiones inflacionarias mayores a las que ya tenemos, ¿no? Ellos creen que alcanzamos el máximo de inflación en los siguientes meses y de ahí
empieza la trayectoria descendiente hacia el 3%. Entonces no prevemos mayores incrementos para el Banco de México, aunque hubo mucha discusión en las minutas respecto a no anclar la tasa de interés en este nivel. ¿No? Ellos ven que mientras se controle la inflación nos podemos quedar así. Tal vez mantener el margen respecto a la Reserva Federal, pero no dar un mensaje de que aquí se va a quedar la tasa si es que hubieran más presiones inflacionarias. Bien, pues estamos atentos a las próximas reuniones de política monetaria. Muchas gracias, Héctor Romero. Muchas gracias, Ana María Tellería de Signum Research. Muy buenas tardes. Gracias, Susi. Gracias. Gracias. Y bueno.